Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto, justamente hoy, 1 de abril. La situación política está que arde. Ayer el fiscal general, pues, ha anunciado requerimientos fiscales, pero no todo el mundo está conforme con el trabajo que está realizando. Y de eso se trata, de analizar. Vivimos en una democracia, queremos mantener esa democracia. Y es lo más importante, para que más o menos veamos algunos puntos importantes que vamos a analizar de lo que está ocurriendo en esta situación política del país. Pues sabemos que estamos a pocos días de que se haga la declaratoria oficial justamente de las elecciones primarias. Este 8 de marzo pues ya es la fecha tope para la declaratoria oficial de las elecciones primarias. ¿Cuál es el impacto realmente? Estamos a 14 días de que se realice esta declaratoria de las elecciones primarias. Y esto pues preocupa a diferentes sectores. Son 8 días porque es el 8 de abril que justamente vamos a tener esta declaratoria. Y esto pues nos preocupa por el hecho de que sabemos que ya hay resultados. Hay resultados electorales, el partido el Partido Nacional mantiene una clara ventaja en cuanto a al cómputo, a los escrutinios oficiales que está manejando el Consejo Nacional Electoral. Está ganando casi en 9 departamentos. Esto viene a preocupar porque el partido de gobierno se siente en desventaja, que tenía una proyección de mejorar esta situación. A continuación le vamos a presentar a ustedes un resumen, una nota relacionada a lo que ocurrió justamente anoche en el Ministerio Público. El fiscal de la República, Joel Antonio Zelaya, dio a conocer al menos 6 requerimientos fiscales contra personas que conforman la Comisión de Transporte del CNE. Entre ellos se encuentra Joel Ramos García, quien es coordinador de proyectos, Raúl Amílcar, Denis Hércules, José Martín Pastrana Sánchez, Carlos Salomón Fonseca. Ellos están siendo acusados por delitos electorales. Asimismo, el fiscal de la República dio a conocer que los consejeros del Consejo Nacional Electoral se estarían presentando ante el Ministerio Público este 10 de abril para que rindan su declaración en torno a lo ocurrido en estas elecciones primarias. Yo le digo al pueblo hondureño, no son las redes sociales, no son los foros, no son los expertos los que le van a decir al Ministerio Público a quién acusar y a quién no acusar. No nos vamos a apartar del principio de objetividad que tenemos. Y le hago un llamado a todos los funcionarios, indistintamente su manera de que hayan sido electos. No le hagan caso a muchos de sus padrinos políticos, porque no habrá fuerza política ni externa que vaya a parar las investigaciones del Ministerio Público. Hoy hemos mandado solicitud sobre el tema biométrico y quiero decirle al pueblo hondureño, estamos vigilando, por muy ausente que crean que estamos, ahí estamos presentes. Vamos a llegar al fondo de cualquier fraude, tarde o temprano. Hoy solicitamos que nos informaran sobre la carga electoral de algunas denuncias de algunas juntas receptoras para compararlas con el biométrico. Asimismo, el fiscal general Joel Antonio Zelaya dio a conocer que un consejero del CNE quería rendir su declaración individual, sin embargo, esto no se le permitió. Por otra parte, también dio a conocer que continúan las investigaciones y que vienen más requerimientos fiscales. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Justamente hace unos instantes, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, ha emitido este tweet que lo vamos a ver en pantalla en estos instantes, porque hace una alerta. Dice, alerta Honduras, dice Tomás Zambrano.
Exigimos que se reanuden las sesiones esta semana en el Congreso Nacional. El Poder Legislativo entra en receso en mayo y esto abre la puerta para que desde la Comisión Permanente intenten apartar a las consejeras Ana Paola Joly y Cosette López para imponer a sus propios consejeros afines a Libre y así manipular el proceso de elecciones generales. No podemos permitirlo. Esto significaría el fin de la democracia en nuestro país. Hondureños, estemos alerta, defendamos la democracia. Y desde anoche, y hay que decirlo, desde anoche empezó a circular este rumor de que el requerimiento era para la consejera presidenta Cosette López. Y esto sí ya es grave, porque recordemos, ellos están en un proceso electoral, todavía hay un proceso que concluye hasta el 8 de abril. Justamente estamos a 7 días de que concluya este proceso. ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no esperar hasta que se concluya el proceso y emitir todo este sistema, todo lo que tengan que hacer? Porque yo creo que también esto es importante. No comience a tirarle más gasolina al fuego. Se encuentra con nosotros aquí Edgardo Rodríguez, politólogo, y también el abogado y analista política Kenneth Madrid, para conversar sobre estos temas. ¿Por qué nos preocupa? Y cada uno tiene sus puntos de vista y es importante también que aprendamos a respetar las posiciones. Aunque nosotros no estemos de acuerdo, unos a favor, otros en contra, pero eso se trata la democracia, de que cada uno, aquí hay 9.5 millones de hondureños, y cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su historia, y es lo que tenemos que aprender a respetar. Muchísimas gracias, Edgardo, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias, Emma. Un saludo al abogado Kenneth Madrid, buenos días al pueblo hondureño. Realmente cada día que me levanto estoy más preocupado. Lo habíamos anticipado desde hace muchos años, que desde que el Libre llegó al poder, conociendo la ideología, las vinculaciones internacionales del Partido Libre y los planes del Partido Libre, conociéndolos como los conocemos, sabíamos hacia dónde nos dirigíamos. Pero hace 2 años nadie nos hacía caso. El 9 de marzo se materializó lo que veníamos advirtiendo, y es que el Libre va a hacer todo lo que tenga que hacer para perpetuarse en el poder. El 9 de marzo hubo un enorme ensayo de fraude, de boicot, patrocinado por las Fuerzas Armadas, ordenado por Rick Moncada y por Mel Zelaya, y a partir de ahí todo lo que estamos viendo es parte de este plan, del Plan Venezuela, como se le llama, para implementar un enorme fraude el 30 de noviembre. Y como hemos dicho, Libre controla todo, los 3 poderes del Estado, la policía, el ejército, todas las instituciones. Solo hay una institución que no controla y que es clave para perpetuarse en el poder, porque va a ir a las elecciones. Yo no estoy de acuerdo cuando dicen que va a montar una constituyente. Libre necesita validarse fraudulentamente en las elecciones, pero la única institución que no controla es el Consejo Nacional Electoral, y hacia ahí va la estrategia, el control del Consejo Nacional Electoral vía un requerimiento, como ya se está ejercitando, o vía cualquier recurso que se quieran inventar. Ya lo decía Tomás, viene el receso, esta comisión que no tiene las atribuciones nombró un fiscal y un adjunto interino, cosa que no le competían, 9 personas, entonces son capaces de hacer cualquier cosa. Esto va a profundizar más la crisis, pero la crisis ya comenzó y vimos el ensayo del fraude el 9 de marzo. El haber inflado, porque el Libre infló más de un 50%, Nosotros tenemos estudios de la intención de voto 2-3 semanas antes de las elecciones, y Libre jamás iba a sacar lo que dicen ellos que sacaron. Ellos inflaron de manera escandalosa sus resultados para preparar el escenario de un enorme fraude, pero para eso necesitan controlar el Consejo Nacional Electoral. Sí. Abogado Kenneth Madrid, sorprendido con lo que ocurrió anoche en torno al Consejo Nacional Electoral. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, licenciada. También un placer estar aquí con Edgardo Rodríguez. Mire, para mí realmente yo siento que ahí el Ministerio Público
A mí no me sorprende, yo sabía que quizá iban a ir por ahí, pero ojalá tengan respaldo, ojalá tengan evidencia, porque presentar requerimientos fiscales de esa manera, sin tener el respaldo suficiente, más van a tardar en entrar que en salir con un sobreseimiento. Ojalá que haya evidencia material de lo que el fiscal general dijo anoche, pero eso no resuelve el problema. Y yo le pregunto, ¿y las líneas de investigación dónde están? ¿Quién ordenó que anduvieran dando vueltas las urnas en todo Tegucigalpa? Si es que ahí es un tema, ahí está hablando de que estaba contratado para tener camiones y llevar un busito. Ese es el detalle del requerimiento fiscal de ayer. O sea, pero aquí falta el aspecto medular del tema. Igual pudiesen haber habido camiones y andar paseando en camiones las urnas. O sea, por eso falta resolver el problema principal. O sea, ¿quién dio la orden que las urnas anduvieran dando vueltas por toda Tegucigalpa? ¿Por qué el material electoral no se distribuyó de conformidad como lo tienen establecido? Las Fuerzas Armadas es una institución pero tan organizada, tienen un protocolo para el desarrollo de las elecciones que no es nuevo, desde hace mucho tiempo, solo lo actualizan y todo está cronometrado, de tal manera que a mí por eso también hay una omisión que no me suena bien, porque las Fuerzas Armadas, si no tenía para desarrollar sus labores 1 hora antes de la elección o 24 horas, hubiera salido y hubiera dicho: pueblo hondureño, no tenemos el material electoral para irlo a distribuir. O nos han sustituido a nosotros la potestad constitucional de transportar el material electoral, solo vamos a vigilar y custodiar. Lo hablado y lo entendido. Entonces todo el pueblo hondureño hubiera estado sabido cómo estaba la distribución y qué es lo que estaba pasando. Así a las 7 de la mañana ya no era sorpresa que no llegaran, porque Fuerzas Armadas hubiese hablado y hubiese dicho qué es lo que estaba pasando. Entonces aquí hay muchas situaciones que tiene que investigar nuestro fiscal general. Ojalá se centre en esas líneas de investigación, que esas sí son las realmente importantes, determinar quién dio la orden, de qué manera sucedió. Porque, mire, también uno ve en el espectro de lo que habla mucha gente en los barrios y colonias, y hablaban de que los buses se detenían en algún lugar y sacaban unas cajas y subían otras. Entonces también uno dice, ¿quién nos asegura que ahí no pudieron ya sacar algún material electoral y subir otro que ya la tuvieran preelaborado o desarrollado, como ha sucedido en otros países? También uno no sabe si ese era el objetivo o no. No me consta, estoy diciendo que es lo que uno escucha, y que realmente si ese era el objetivo, de que anduvieran paseando por diferentes puntos para al llegar a cada punto hacer reemplazos de maletas electorales. Por eso es que es necesario saber qué pasó, porque tal vez nosotros estamos centrándonos acá en que seguramente era para evitar que los votantes llegaran a la mesa electoral, pero que tal no era esa la finalidad, sino que la finalidad era andar paseando para suplantar maletas electorales y tenerlas ya firmadas o llenas. Entonces por eso es que es importante que haya una investigación seria, efectiva sobre esa línea de investigación. Lo demás pues está bien, si fue un contrato, como él lo dijo, sobrevalorado y que realmente también no tenía los presupuestos necesarios para otorgarse de conformidad al pliego de condiciones, no reunir los requisitos, está bien, adelante, porque el que anda fuera de la ley, que lo investiguen, que le presente requerimiento fiscal. Pero en la línea de investigación vital e importante falta. Además, yo quiero ver un fiscal que hable menos y tenga acciones más concretas relacionadas a todo lo que se investiga. ¿Tú, Edgardo, estás conforme con este requerimiento? Porque solamente se va a la parte del Consejo Nacional Electoral, mandos intermedios. Y también, el mismo Congreso Nacional había dicho de que ellos iban a mandar esa comisión investigadora, pero que iban a esperar que finalizara, que concluyera el proceso primario, la declaratoria oficial de las elecciones, que es este 8 de abril, pero vemos esto anticipado y a la carrera, y que les encanta a las 9 de la noche. Son felices haciendo cosas a las 9, 10 de la noche. Estoy de acuerdo contigo que debió esperar el Ministerio Público a que se haga la declaratoria, porque todavía está en curso, porque pueden surgir otros elementos en estos días. Entonces hay un elemento de celeridad sospechoso. Repito, pueblo hondureño, todo es parte de un plan de libertad y refundación para implementar tomar el CNE, hacer un enorme fraude y quedarse eternamente en el poder. Pero quiero decir, apuntalar lo que decía el abogado, estoy totalmente de acuerdo. Van anoche los requerimientos contra mandos intermedios,
Bueno, hicieron un requerimiento contra una persona que ya despidieron, que es del Libre, por cierto, pero ahí van de todo. Que ya lo habían despedido porque era el jefe de transporte. Y como dice el abogado, si hay elementos, ojalá tengan suficientes elementos, pues aquí tiene que caer, caiga quien caiga. Pero el principal responsable del artículo 272 es que los buses no andaban solos, no debieron haber andado solos. Que hay una irregularidad ahí que en vez de camiones, buses, está bien, pero sean buses, camiones, mototaxis, lo que sea, ahí debieron ir militares. Y en muchos de esos transportes, los militares se hacían los locos. Nosotros los vimos, no nos lo contaron. Mucha gente pudo ver cómo iban los militares en los buses, bajaban las urnas en la calle, no en los centros de votación, en cualquier parte. Y esa es una responsabilidad ineludible de las Fuerzas Armadas. Así que si el fiscal general con gran celeridad hizo esos requerimientos para estos mandos intermedios anoche, estamos esperando los requerimientos para los oficiales de las Fuerzas Armadas que estaban encargados de la transporte y custodia, porque el artículo constitucional es tan sabio que dice vigilancia, transporte y custodia. No se queda únicamente diciendo custodia, no se queda diciendo transporte, no. Toda la cadena del material electoral es responsabilidad, no del chofer que maneja el camión, el busito o la mototaxi, no, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Y si se incumplió esa responsabilidad en Tegucigalpa y San Pedro Sula, queremos ver también requerimientos fiscales contra esos responsables. Y es que también lo que dice el abogado Kenneth es muy cierto. Las Fuerzas Armadas es primera vez en la historia del proceso democrático que tiene estas falencias. Así es. Porque ¿qué hubo deficiencia? Hubo deficiencia. Total, todos lo Yo vimos. creo que se molesten o no, pero nosotros hemos conocido. Óigame, si las Fuerzas Armadas son especialistas en logística, son entrenados para eso. Hay una cadena de mando. O sea, no existe ninguna justificación. No hay justificación. No hay justificación. Y mire, para mí es inconcebible lo que ha pasado, porque mire, si las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad constitucional también de transportar, ¿por qué hoy se hicieron las cosas diferentes? ¿Por qué no hicieron como estamos acostumbrados a verlo en décadas anteriores y a lo largo de los años? Desde que yo era niño, llegaban los comandos y los convoys de las Fuerzas Armadas a dejar las urnas 48 horas antes. Antes, exactamente. Mire, yo recuerdo, y custodiaban la escuela. Ahí se quedaban. Militares ahí dormían. Ahí dormían. Ahí estaban, o sea, en un pupitre dormían, ahí estaban custodiando el material electoral. Y mire, y ya cuando uno comenzó a participar en los procesos electorales, yo llevo más de una década de observar procesos electorales. Uno llegaba a las 4 de la mañana como observador y ahí estaba el militar con el material electoral, hasta que lo entregaba a los partidos políticos y él se quedaba ahí verificando el tema de orden, que esa es la custodia, ¿no? Y vigilancia, estar ahí viendo que el orden, cuidarlo. Entonces, eso no lo vimos esta vez, o sea, vimos que realmente el transporte se delegó a una empresa privada. Y mire, si las Fuerzas Armadas por cualquier situación no tenían la cantidad de vehículos para transportarlo, está bien, renten los vehículos, pero pónganselo a disposición a las Fuerzas Armadas, que así debe ser, porque ellos son los constitucionalmente responsables de llevar ese tema. Otra cosa, mire, yo no sé qué hicieron con los carros del Estado, porque yo sé que siempre para las elecciones se ponen a disposición todos los carros del Estado para que vayan a dejar eso. Imagínense cuántos carros hay en Tegucigalpa, aquí solo en las instituciones de gobierno. Era que cada carro del Estado, junto con un militar, llevara el material electoral a la urna tal, al centro de votación. Eso hubiese sido automático a las 4 de la mañana, si no querías dejar a los militares custodiando durante toda la noche. Pero lo correcto era que hubieran salido en la noche, dejar todo ahí. ¿Y sabe lo que preocupa? El hecho de que solamente estábamos viendo un proceso electoral primario de 3 partidos políticos. ¿Y entonces qué va a pasar el día de las elecciones? No, es que esto fue un ensayo. Para mí, Enma, y lo repito, todo lo que sucedió antes del 9 de marzo, el 9 de marzo y todo lo que ha sucedido después del 9 de marzo, todo forma parte de un plan bien trazado, no es nada casual, todo es parte de una planificación con el propósito. Por ejemplo, ¿para qué inflar?
Nosotros hicimos una investigación de intención de voto 3 semanas antes. El Partido Libre no llegaba ni siquiera al 13% de la intención de voto, ni siquiera pueblo hondureño, al 13%. Y hoy andan ya arriba de los 600,000 votos. Jamás, jamás. Entonces, todo es una planificación. Crear una percepción de un gran volumen electoral, cosa que es totalmente falsa. Vimos los centros de votación del Libre todo el día vacíos, imposible que sacaran los votos que ellos dicen tener. Y esto no lo estamos suponiendo, es que nosotros hicimos una encuesta a nivel nacional y vimos los resultados. Entonces, todo lo que está sucediendo, estos requerimientos a mandos intermedios, sin ir al responsable principal, estas declaraciones de Ochoa, el representante del Libre, acusando al Partido Liberal Nacional de inflar, todo es parte de una planificación, de desviar la atención hacia temas que no son los relevantes, ¿verdad? Todo es parte de una planificación. Y si llegan a tocar a Cosette López, este es el estudio que nosotros hicimos. Esa fue la encuesta, el sondeo que ustedes hicieron. A nivel nacional, Enma. Y aquí no, es totalmente independiente. Esto no nos encargó ningún partido, no nos pagaron por eso. De nuestro propio dinero pagamos a los encuestadores. 45.6% del Partido Nacional, que es el que va a quedar en primer lugar. Partido Liberal, 41.9%, que debía de quedar en segundo lugar. Y mirá el resultado del Libre, ni siquiera el 13%. O sea, de cada 100 personas, ni siquiera 13 decían que iban a votar por el Partido Libre. Y estos son votos, es decir, esta encuesta se hizo con gente que decía que iba a votar, que tenía su tarjeta de identidad y que tenía la voluntad de ir a votar. O sea, que no se hizo así al garete o de manera, no, se hizo de manera bien pensada. Por tanto, pueblo hondureño, es totalmente falsa, es totalmente inflado el resultado del Partido Libre. Ellos quieren crear una percepción de que ya ganaron la elección general de noviembre, pero para eso necesitan controlar el Consejo Nacional Electoral, que desgraciadamente Enma y pueblo hondureño en las negociaciones entre Tito Afura y Mel Zelaya le entregó las suplencias del CNE, se las entregó al Partido Libre. Por lo tanto, si se llega a hacer una acción, que si llegan a hacer una acción contra Ana Paola y contra Cosette, yo le digo al pueblo hondureño, hay que salir a las calles inmediatamente, revolvernos e impedir que eso se consume, porque si se consuma un acto en contra de Cosette López y Ana Paola Hall, ese es el momento en que hay que salir a las calles y no dejar la protesta, porque lo siguiente va a ser el fraude en noviembre. Todo es parte de una planificación. ¿Qué va a suceder si en estos momentos, porque se rumora fuertemente, y hay que decirlo, en todos los niveles, de que sí hay un requerimiento en contra más de Cosette López, sí, que de Ana Paola? Es que solo necesitan quitar uno. Pero bueno, eso lo vamos a analizar después de pausa. ¿Cuáles son las implicaciones? Y estos rumores justamente 7 días antes de que sea una declaratoria de elecciones primarias. Eso lo veremos después con nuestros invitados, así que no nos cambie, que ya volvemos. Estamos a 7 días de la declaratoria oficial de las elecciones primarias. Estamos conversando con los analistas Edgardo Rodríguez y Kenneth Madrid. Edgardo Rodríguez sostiene de que Libre también infló los votos porque en las encuestas que ellos sacaron a boca de urna, en la boca de urna, de la intención de voto es totalmente diferente a lo que se ha dado como resultado. Y ahorita, así como está la elección, el gran perdedor es el Partido Liberal. Porque el Partido Liberal estaría quedando en segundo lugar. En tercer lugar. Tercero. En primer lugar, mantiene el Partido Nacional. Segundo Libre. Y tercero, Partido Liberal. Ahora bien, los requerimientos, ambos coinciden en que debió ampliarse no solamente a los empleados del Consejo Nacional Electoral, sino que también
a los miembros de las Fuerzas Armadas, que son los constitucionalmente responsables de todo esto, porque aquí, y hay que decirlo, es la primera vez, yo le llamaba desastre electoral, porque nunca se había dado un caso de este tipo. O el mismo abogado Kenneth nos decía, desde un día, 2 días antes, los militares estaban en las escuelas con el material electoral, custodiándolo, esperando que llegaran las juntas receptoras, hasta que la junta receptora ya se instalaba y que hacían todos sus procedimientos, se entregaban y se salían y quedaban afuera, afuera. Custodiando el centro educativo, porque la policía sí podía entrar a los centros de votación para mantener el orden. Es lo que siempre hemos vivido en una práctica electoral democrática. Yo les preguntaba antes de pausa, ¿qué pasará? ¿Qué pasaría? Porque ante este rumor fuerte, rumor que lo confirma el propio jefe de la bancada del Partido Nacional, que hay requerimientos, porque el problema en estos momentos es Cosette López. Abogado Kenneth, ¿qué implicaciones tendría en estos momentos que en esta semana, antes de la declaratoria, porque tengo entendido que también es una medida psicológica, porque no crean, mire, esperar, saber que te van a emitir un requerimiento, que sí, que no, que sí, o sea, no te da paz. Estamos en medio de un proceso que es importante para el pueblo hondureño. Abogado, ¿qué? Sí, bueno, mire, licenciada, ahí varios puntos. Primero, que deberían ser prudentes y esperar a que la declaratoria de elecciones se realice. Y después, si quieren, que vayan contra todo el mundo, pero las elecciones, la voluntad popular es lo más importante, porque si se presenta un requerimiento fiscal con el ánimo de entorpecer el proceso de declaratoria de elecciones, yo creo que van a escuchar a un pueblo también molesto, y creo que también ya no somos los mismos del año 2006 al 2010. Ahora la sociedad está muy informada. Y mire, tratar de repetir procesos de forma anacrónica también, que estoy viendo algunos sucesos que se vayan a repetir, ya estamos en otra sociedad distinta, estamos en una etapa diferente. Y no crea, el pueblo hondureño es cierto, ha sido aguantador, pero ya no está dispuesto a seguir aguantando más. Y lo demostró el 9 de marzo. Sí, se mantuvo hasta la madrugada para poder ejercer el sufragio ante el desastre. Mire, licenciada, y ahí fue importante, porque el pueblo hondureño, yo creo que los políticos, los que estaban involucrados en esto, para hacer este desastre, apostaban que la gente iba a llegar a las 7, 8 de la mañana y a ver que no hay urnas a las 10 y no iban a regresar. No iban a regresar. Y el pueblo hondureño le demostró que sí quiere expresar su voz, sí quiere realmente ser escuchado. Y mire, yo dije algo muchos meses antes de las elecciones primarias internas, yo les dije, tengan cuidado con el efecto helio. Los partidos políticos están acostumbrados a inflar las urnas. Y eso fue lo que sucedió. Y mire cómo es, las viejas prácticas superaron a la tecnología, porque decían que con el lector biométrico no se podía. Ahí están las salidas, ahí están las excepcionalidades. Miren, si yo vi que en algunos centros de votación estaban colocando los números de identidad y le tomaban foto a la identidad, porque el lector biométrico pide que le tome foto al que no se puede identificar. Entonces, hay tantas inconsistencias que hay ahí, por eso era necesario una auditoría que validara esto, pero bueno, no se dio. Pero con la pregunta específica suya, yo le digo, mire, si los requerimientos fiscales tienen que estar sustentados, tienen que tener evidencia probatoria. Si no se hace así, es un requerimiento fiscal que es de orden político, porque únicamente se hace para desestabilizar el poder, para la cultura del miedo, ¿verdad?, que le llaman los politólogos, el generar ese tipo de acción en el cual el político contrario se abstenga de seguir presionando porque se amenaza judicialmente, ¿verdad? Se politiza la justicia o se judicializa la política, como le queramos llamar. Pero ese tipo de acciones no son correctas, porque si se atreven a llevar este punto a ese nivel, ya no es una sociedad que está en el mismo nivel, está muy diferente, ha cambiado, los tiempos son totalmente distintos. Y una cosa adicional, mire, los requerimientos fiscales deben de tener una evidencia probatoria fuerte, fuerte. Pero si solo quieren desestabilizar un momento y ya después que salga la persona, puede ser que sea esa la finalidad. Y termino con esto. Mire, usted decía algo fundamental, que habían denuncias del Partido Nacional. El tema de la comisión permanente solo se puede instalar de octubre
a enero. Correcto. Lo dice taxativamente la Constitución, que es una vez clausurado el periodo de sesiones de ese año legislativo, se instala. Si le instalan en este momento, es una ilegalidad terrible y debemos salir a las calles. Segundo punto, no tiene facultades para poder destituir a funcionarios. Exacto. No están en la Constitución establecidas facultades. Sí pueden nombrar interinamente cuando se produzcan las vacantes, que fue lo que se aprovechó para nombrar al fiscal actual. Pero no tienen potestades para destituir a nadie, ni quitarlo de su cargo, ni suspenderlo. Eso no está en la Constitución. Si lo llegan a hacer, también es necesario manifestarse en las calles, porque ya no se puede permitir que hayan abusos a la Constitución, abusos de ese tipo, y que lógicamente traigan como resultado un deterioro en el sistema democrático. Porque mire, esto nos demostró al final una cosa: las elecciones internas, cada partido debe resolver su problema a lo interno. Mire hoy lo que el pueblo hondureño, exactamente, ¿para qué? Para que ellos para que manipulen y manoseen todo. Y esas deben ser las reformas electorales en el año 2026. Que cada partido financie sus propias elecciones primarias. Ya el otro 2026. Ya el otro año. Por eso el pueblo hondureño debe votar distinto en estas elecciones. Para hacer esos cambios. Yo quiero agregar a ese punto, amigos, y es que no creo que vayan a hacer requerimientos contra Cosette antes del 8 de abril, porque sería demasiado escandaloso, pero que está en la mira Cosette López. ¿Por qué Cosette López? Está en la mira Cosette López, primero porque es clave el Consejo Nacional Electoral para perpetuarse en una dictadura de izquierda radical, es clave para Libre controlar el Consejo Nacional Electoral, que ahorita no lo controla. Cosette López, de los 3 concejales, es la más beligerante. Marlon Ochoa es de Libre. La abogada Ana Paola Hall, a veces sí, a veces no, aunque últimamente está un poquito más alineada, pero la determinante, la que tiene posturas más firmes a favor del bipartidismo, si lo queremos llamar así, a favor de un proceso libre y democrático, es Cosette López. Por lo tanto, es la cuña en el camino del Libre es Cosette López. Y con solo a ella que la llegaran a cambiar, y voy a decir esto nuevamente, pueblo hondureño, si llegan a tocar por requerimiento fiscal o por cualquier vía a Cosette López, inmediatamente hay que salir a las calles y no dejar la calle hasta mantener a Cosette López y a Ana Paola Hall en el Consejo Nacional Electoral, porque esto es de vida o muerte, Si Libre hace un enorme fraude, si sacan a Cosette López, ponen al suplente, repito, los suplentes son de Libre, entonces estará ya listo, expedito el camino para hacer un enorme fraude, así como lo hicieron el 9 de marzo, hacerlo el 30 de noviembre y quedarse para siempre en el poder. Por lo tanto, el día que usted vea que a Cosette López le ponen un requerimiento o la Corte Suprema o alguien va y hace una acusación, en ese mismo minuto hay que salir a las calles y no abandonar la calle hasta que impongamos la ley y el orden en Honduras. Y algo importante en eso, licenciada, si me permite, es un órgano colegiado. Yo no comprendo cómo pueden presentarle un requerimiento fiscal a una sola persona. Si es colegiado. Porque es un órgano colegiado. Toman decisiones por mayoría o por unanimidad. Y muchas decisiones ahí han sido por unanimidad. Hay por unanimidad bastantes. Sí. Las excepcionalidades han sido la mayoría donde Marlon Ochoa no ha estado de acuerdo con Ana Paola Hall y con Cosette. En otras oportunidades Ana Paola Hall estuvo de acuerdo con Marlon Ochoa. Sí. Y dejaron a Cosette que no, y se impuso la voluntad de ellos. Entonces, aquí no pueden haber requerimientos individuales. Exacto. Porque ahí las decisiones han salido. Por eso mismo habla Tomás Zambrano de que el requerimiento es en contra de Ana Paola y en contra de Cosette. Por eso él habla de las dos personas. Pero mire lo delicado que es este tema, cuando judicializan un asunto político. Mire cómo se utiliza la justicia para cultura del miedo. Ese fue un acuerdo que los políticos llegaron y aquí Partido Nacional, Partido Liberal cayeron en la trampa. Fue un acuerdo político al que llegaron. Mire, la gran reforma que hubo en la ley de 2021, ¿sabe qué fue? Incorporar a Libre. Esa fue la gran novedad de la ley electoral de 2021. Pero se les olvidaron
Se les olvidaron la primera vuelta. Pero, si nosotros tuviéramos no, la segunda vuelta, si la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas. Mire, entonces ahora Partido Nacional y Partido Liberal comprendan la gran reforma que deben hacer en 2026 es que las mesas electorales no deben estar controladas por los partidos políticos. ¿Hoy se dan cuenta? Ese es el resultado de no haber hecho... Y que los partidos políticos hagan sus elecciones internas. Ese es el resultado... Sin dinero público. Exacto. Y es El Salvador lo acaba de hacer. Eso es los resultados de no haber hecho caso a lo que le decíamos. Y eso, el mismo financiamiento del voto, el pago del voto que se da de la deuda política que lo utilicen para las elecciones primarias. Sí. Ese mismo dinero. No, yo lo puedo utilizar pero hay un fondo, del Ecovista. Pero mire, cada partido debe resolver su problema a lo interno. Si quieren imponer un candidato, si quieren... El problema los partidos minoritarios así hacen. Es un problema. El PINU, la Democracia Cristiana, hacen sus asambleas y en sus asambleas... Ese no es problema de los ciudadanos, como cada partido ponga su candidato. Así es. Los ciudadanos, el problema del país es ir a elecciones generales. Y miren también, si tanta diligencia hubiese hecho el Ministerio Público, ¿por qué no investigó lo del Lijazo, la denuncia del Lijazo? Que emitieron una citación 2 días antes de las elecciones. No, es que mire, 3 días antes de las elecciones. Entonces uno dice, ¿por qué aceleran con uno y con otros no? Entonces yo espero también que el Ministerio Público ya debe haber abierto un expediente ayer de investigación, espero que así sea, sobre las denuncias de las actas irregulares. Es cierto, Marlon Ochoa denunció actas irregulares del Partido Nacional Liberal, pero también el Partido Nacional Liberal denunciaron actas irregulares de Libre. Entonces yo espero que la investigación ya la tenga abierta porque son hechos notorios y que sea parejo. Mire, aquí mismo en la transmisión que nosotros tuvimos, uno de los observadores, un español, denunció que en una mesa de Libre había una persona con un montón de tarjetas de identidad. Y ese video circuló. ¿Cuánto? De los videos que circularon. Y no solamente Libre, de otros partidos también hubo. Entonces, ¿y esas investigaciones qué pasó? Mire, que esos son delitos de oficio porque ya están los videos. No, es que son notorios. Mire, los delitos electorales son delitos de orden público. Con solo una noticia que alguien diga que tiene que abrir el expediente e investigar. Mire, si eso es cierto. Mire, yo vi que ahí tenían los vueltos, ¿ves? Así, y estaban poniéndolos manualmente. Todos lo vimos. Y tomando de la foto. Eso sucedió. Y la otra cosa que sucedió fue que los lectores biométricos en muchos lugares no funcionaron, curiosamente. Esta es una estafa. Entonces, y mire, muchos no funcionaron porque venía mal, y otros yo tengo la plena seguridad de que ni siquiera los activaron. Porque obviamente había que hacerlo. Pero yo creo que estamos a tiempo para prevenir muchas cosas. Yo creo que lo que se tiene que hacer por la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño es el hecho de que esperar, si van a emitir los requerimientos fiscales, esperar la declaratoria de las elecciones. Yo creo que es lo fundamental, porque al no haber declaratoria estamos irrumpiendo un proceso. Sí, mire, y para que todo el pueblo lo sepa, la persecución penal también tiene sus momentos estratégicos de hacerlo. Nadie está diciendo que se quede en impunidad nada. Es el momento procesal, son las elecciones, eso es lo importante y el momento oportuno para hacerlo. Ahí está la evidencia, no se va a ir, nadie la va a quitar, preséntelo después de la declaratoria. Sí, tenemos varios mensajes, vamos a leerlos rápidamente porque el tiempo se nos va rápido. Vamos con los mensajes. Dice, nacionalistas y liberales se les aclaró, Libre se va a quedar en el poder porque vamos a votar por Rixi Moncada, aunque les duela, dice este televidente. Típico de cachureco, solo sembrando odio en contra de Libre, dice, yo no soy cachureca, aclaro. La decisión de utilizar transporte privado en lugar de los militares la tomó Coset López, pero como siempre la culpa terminará recayendo en Libre. Es el mismo juego de siempre, la oposición no tiene argumentos reales, así que su única estrategia es repetir el mismo discurso gastado para atacar al gobierno. No les importa la verdad, solo les interesa manipular la narrativa para sacar ventaja política, dice este televidente. Dice, claro, dice, siempre la misma historia al final, toda la culpa recae en Libre, dice, como que si los demás fueran santos. Esa mentalidad es exactamente que corrompe la justicia en este país. Se repite el mismo guión de siempre, señalar un solo partido mientras se ignora que el desastre es responsabilidad de los 3 que integran el Consejo Nacional Electoral. Es narrativa conveniente, solo perpetúa la impunidad. Y aquí se ha reiterado, usted lo ha dicho, que responsabilidad de todo, es parejo. Y más bien se está diciendo que sea parejo. Y le decimos, licenciada, que no puede ser Coset López sola, porque es un órgano colegiado. Ahí las decisiones
No es que Cosette hace lo que quiera, Marlon Ochoa lo que quiera y Ana Paola Ojoa lo que quiera. No, ahí las decisiones se toman por mayoría o por unanimidad, de tal forma que una sola persona no puede haberla tomado la decisión. Y no es que estemos defendiendo a una persona, es hablando lo que está en la ley, lo que así establece. Entonces, por lo tanto, ¿cómo le va a presentar requerimiento a una persona y a otros no? En relación porque la decisión se toma. Se levanta, para que la gente sepa, se levanta un acta de cada sesión del Consejo, y sobre todo cuando se trata de adjudicar el TREP, por ejemplo, adjudicar el biométrico. ¿Todos los contratos? Todos los contratos, las imprentas, el transporte, se levanta un acta de cada... se hace un proceso, se llama, digamos, a las empresas, aquí es contratación directa, pero se llaman, etcétera, se presenta, se hace el pliego, bla, 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 y se levanta el acta, y la firman los tres. O sea, no podemos acusar a Cosette de que ella unilateralmente contrató el transporte. Sí, no. Eso es absurdo. Entonces, podemos decir que ella unilateralmente contrató el TREP y unilateralmente contrató las imprentas. Eso no es así. Se levanta un acta y la firman los tres. Por lo tanto, como dice el abogado, es responsabilidad de los tres. No, miren, aquí no nos enchivolemos. Desde que llegaron al poder hay un plan para perpetuarse en el poder. Y nuevamente le digo al pueblo hondureño, tenemos que defender la libertad y la democracia, y si es necesario, con nuestra propia vida, Hay que salir a las calles inmediatamente el día que llegan a tocar a Cosette López o a Ana Paola Ojoa, inmediatamente a las calles. Y le hago un llamado al Partido Liberal y al Partido Nacional. Tienen que unirse para enfrentar a Libre en las elecciones generales, ya sea una alianza electoral o una alianza para proteger el proceso electoral del 30 de noviembre. Solo unidos el Partido Liberal y Nacional pueden detener un fraude que ya está en curso. El fraude no es que viene, ya está en curso el fraude de Libre. Sí. Solo unidos lo pueden detener. Mire, y algo que hay que tener en cuenta y que es muy importante de cara a las elecciones generales es que escuchen diputados al Congreso Nacional, no vayan a estar chineando ese presupuesto para las elecciones generales. Sí. Y vayan a venirlo a aprobar por septiembre. Sí. Nosotros esperamos que ya el Consejo solo termina esto y ya se les apruebe el examen. Mande su presupuesto para el Congreso, si no lo ha enviado, del dictamen de finanzas rápidamente, busquen los recursos y se apruebe en este mes de abril sí, el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, para las elecciones generales, porque ahí es donde tenemos que tener la vista todos. Sí, y también hay que decirlo, ¿verdad? Según el sorteo y los acuerdos a que llegó el tripartidismo, cuando se nombraron las autoridades del Consejo Nacional Electoral, fueron claros, en el sentido de que Cosette iba a estar en las primarias, en las generales va Ana Paola Ojoa del Partido Liberal. Entonces, sí, ¿qué sucede si hay un cambio? Nos explica Edgardo, justamente los dos suplentes son del Partido Libertad y Refundación. Entonces el Partido Libertad y Refundación tendría el control absoluto del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que está en juego. Así es, gravísimo. Yo creo que ya hemos visto lo que sucede en el Congreso Nacional. Cuando les conviene se ponen de acuerdo, cuando no les conviene no se ponen de acuerdo. Y yo creo que aquí también, yo lo decía desde antes de las elecciones, ¿verdad? Los únicos que no tienen derecho a protestar en esta elección son los diputados al Congreso Nacional, porque ellos no aprobaron ninguna reforma electoral para garantizar transparencia. Estamos con el mismo juego. Ellos nos tienen en esta situación. Exacto, ellos mismos se tienen en esa situación porque al final, mire, no van a salir la mayoría. Les dijimos, entréguenle el Consejo Nacional Electoral a personas honorables, que no hayan militado en partido político, que no tengan militancia política, personas que tengan la más alta catadura ética y moral del país, no estuviésemos en estos problemas. Pero no, todo. Pero ellos mismos llegaron a un pacto político para manejar el pastel. Están sufriendo las consecuencias de ese pacto. Para manejar el pastel. Mire, ahora todos están denunciando fraude, mire. Y ahora yo te voy a decir algo. Fraude, bien merecido. Bien merecido porque no aprobaron las reformas. Mire, yo me cansé
de tantos proyectos de reformas que habían electorales. ¿Se acuerda cuántos habían? Habían hasta 20.000 proyectos. Que los miembros de juntas rectoras de voto fueran estudiantes universitarios, que todavía no, o estudiantes de último año, que todavía no alcanzaran la ciudadanía, para que no fuera el problema de que estuvieran representando un partido político. Tantas opciones que se pusieron sobre la mesa. Pero los diputados no quisieron aprobarlas. Porque mire, a mí, aunque me digan que cada partido tiene su caudillo y su cacique, es mentira, porque cuando ellos quieren, los diputados, miren con el presupuesto cómo se pusieron de acuerdo, rapidito y a nivel bajo. Para repartir el pastel también se ponen de acuerdo. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que sucede? En estos momentos, los que menos tienen derecho a quejarse y a protestar por el fraude, la inflada, lo que pasó en las elecciones primarias, son estos diputados actuales. Así es. Porque no aprobaron las reformas. Además, usted, un punto importante, aprobaron tarde el presupuesto de las elecciones primarias. Un día antes de que comenzara el cronograma en las internas. No, hombre, no puede ser. Y no les dieron el dinero inmediatamente, que aquí está. Se lo dieron cuchareado, como dice. Cuchareado, entonces. Más bien hay que reconocer estos concejales, porque hay que reconocer los tres, hicieron una labor titánica. Sí, y les aprobaron un procedimiento expedito también para exactamente, compras. Pero tenemos el problema, no era necesario, si ese dinero ya estaba. Mire, ese cronograma tiene que empezar a ejecutarse, no allá en junio, julio, ahorita en mayo, terminando de abrir el presupuesto, arranquen, hagan todo con la suficiente antelación. Ajá, ¿y se va de receso el Congreso en mayo? No, tiene que dejar aprobado el presupuesto. Para ustedes tienen que dejar de aprobar el presupuesto antes de irse a receso. En abril tienen que aprobarlo. Y eso es lo que deben de luchar esta gente. Claro. O sea, estos diputados. Por eso ahora quiero ver yo, mire, va a ser esencial esto. Si Libertad y Refundación no quiere, Partido Nacional Liberal y todos los diputados que están ahí que no pertenecen a Libre, y Libre tiene una bancada bien menguada, ya. Sí, tiene poquito. Pero controlan la agenda, abogado. Entonces, el problema es que controlan la agenda. Correcto. Entonces, hay que hacerse escuchar entonces. Tienen al pueblo disponible. ¿Y por qué no hacen insurrección para eso realmente? Que comiencen todos los días a reunirse y a hacer convocatoria. Que comiencen. Hay estrategias para presionar. ¿Cómo va a creer que 9 personas van a poder más que 70 en el Congreso Nacional u 80? Si yo creo que, mire, ya la oposición está llegando a la mayoría calificada. Y además ahorita hay una nueva composición política, porque todos esos que no salieron... Sí, ya... Eso no van a seguir línea de partida. El diputado de Libre que ya se le fue, pues, está totalmente diezmada. Y de varios partidos también, de varios partidos que están libres. Pero ahorita, ojo, los que no salieron, no se vayan a vender, tengan ética, tengan moral, dejen bien su nombre. Porque van a querer irse con su buena jubilación. Dejen en alto su nombre, no terminen de mancharlo, porque la historia los va a juzgar. Sí, el tiempo se nos ha agotado. Edgardo, tu mensaje final solamente rápido. Mi mensaje es, pueblo hondureño, hay que estar alertas para cualquier maniobra del Partido Libre en contra del proceso electoral y en contra de las concejales José López y Ana Paola Hall. Cualquier amenaza, cualquier acción en contra de ella, inmediatamente a las calles. Abogado, yo le pido prudencia a los políticos. Este es un tema que deben de resolverlo ellos. Siéntense los tres. Si los 3 consejeros no se sientan, siéntense ustedes los dueños de los partidos políticos, porque ustedes generaron esta crisis. Sí. Ustedes deben de resolverlo allá, ponerse de acuerdo y dejar al pueblo hondureño en paz y tranquilidad. Aquí todo el mundo quiere salud, educación, trabajar, llevar pan a su mesa y no estar aquí discutiendo que va a haber constituyente, que si no van a haber elecciones. Eso no se tiene que discutir. Está en la Constitución, elecciones deben haber. De tal manera que ustedes políticos resuelvan ese problema. No le trasladen un problema a la población, que la población lo único que quiere es expresar su voto en la urna. Y mire, todo el mundo dice, bueno, se aprobó el transporte, un concejal. Llegaron tarde las impresiones de las papeletas, fue otro concejal. El que llamaba era otro concejal. Entonces, al final, como dice, todos están enlodados. Y si van a aplicar la ley, que sea parejo. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Vamos a estar al pendiente nosotros en los noticieros de Impacto de todo lo que está ocurriendo a través de nuestras plataformas, en las redes sociales también. Así que los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento. Y a la 1 de la tarde también estará Impacto Meridiano con toda la información del momento para que usted esté debidamente informado. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.